Hoy nuestro tema es el hermoso evangelio. Our theme is the beautiful gospel. ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo describirías tú qué es el evangelio? What's the gospel? How would you describe what the gospel is? Porque es importante entender, conocer y compartir lo que es el evangelio. Hoy vamos a ver dos teologías un poco diferentes que creo que nos van a ayudar a conocer más profundamente el amor de Dios, a Dios y poder ser fieles participantes en la misión de Dios. Quiero comenzar con una historia, hablando de la historia. I want to start here with some history. Se llama la Gran Cisma. La iglesia comenzó después de la resurrección de Jesús, pero en el año 1054 se rompe la unidad y se divide la iglesia. Se divide en la iglesia occidente, donde está el Papa y la cristiandad del occidente. El lenguaje era latín y la iglesia estatal es la iglesia estatal del Imperio de Roma. Y el otro grupo es la iglesia oriental. Los patriarcas de 4 diferentes iglesias, y ahí pueden ver esas ciudades, y ellos hablan el griego. Y no hay una iglesia estatal asociada con un imperio, pero es parte de la comunidad y las culturas. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque es parte de lo que hemos heredado en cómo leemos la Biblia, en cómo interpretamos la Biblia, en cómo vemos, imaginamos que es Dios. Entonces es importante entender un poco estas diferencias. Muy bien. Y ahorita vamos a desarrollar un poco aquí cuáles son esas diferencias. And so the great schism here, the rupture of the church after 1,000 years, and it splits into the Western church and the Eastern church. And perhaps you've heard a lot about the Western churches and the Western church and Western culture church. And so there's a little background here. But it's important for us to note that the church was unified, but then after this split, a lot of things changed. And I think we're going to be able to see today how that split has impacted the way we read Scripture, interpret Scripture, and see God. Entonces, después de la gran cisma dentro de las iglesias occidentales en el Imperio de Roma, hay una reforma. Hay unas grandes críticas en contra de la iglesia occidental y comienza lo que se llama la reformación. Entonces, en 1517, 463 años después de la gran cisma, en la iglesia del occidente, inicia la reformación y el protestanismo, que es de donde nos influye a nosotros. La reformación fue un intento de reformar la iglesia católica y por consecuencia el inicio de diversos grupos cristianos. Pero como pueden ver, la iglesia oriental continúa su rumbo sin tener influencia en nuestras culturas y continentes. And so, the Reformation begins 463 years later after the great split there. And as you can see, the Reformation was an attempt to reform the practices and the teachings of a centralized leadership led by a pope. And you may know all the history about there, but as you can see, then that led to the diversity of start of different groups. But I want you to note how the Eastern Orthodox Church continue its journey and has not had influence in our Christianity as much as
the Western Church has. Y después en la historia del cristianismo continúa los años y continúan diferentes grupos interpretando diferentes cosas y más grupos se inician y podemos verlo como algo negativo. Podemos decir, se dividió y mira. O podemos ver que cada uno de estos grupos tiene ciertos valores que otros no tienen. Hay cosas saludables en todos y todos tienen cosas no muy saludables. Y por ahí puedes ver el movimiento de restauración, que de ahí vienen las iglesias de Cristo, que ocurrió en 1790 a 1840. Y aunque estos grupos tienen cosas muy diversas, hay 4 cosas que tienen en común. Sola escritura, que solo creemos en la Biblia, que solo la fe, que solo la gracia es necesaria para la salvación, que Cristo es el único Salvador y que Dios tiene y merece y se le da toda la gloria. Además de eso, hay muchas cosas diferentes, pero estas son 4 cosas que las que tienen en común. And so, the Protestant movement goes on, and then all these diverse groups happening, and the more times passes, more groups are interpreting different things. There's good in all of these groups. There's weaknesses in all of them, but as you can see, this diversity begins to grow. But look at the Eastern Church. It continues its course without really having influence on our Western churches. Pero si pueden ver de nuevo, la Iglesia Oriental no tiene mucha influencia en la formación de estos otros grupos, ¿sí? Entonces podemos decir de una manera muy simple, yo no soy católico, pero todos tenemos raíces del catolicismo. ¿Sí me explico? Y no lo digo algo como negativo, es informativo. Y lo que vamos a ver hoy es las diferencias entre las teologías de la Iglesia occidental y la Iglesia oriental. Y creo que nos van a informar un poco más de cómo podemos conocer, alabar y servir a Dios. Muy bien. Ya no hay gráfica, ya no hay historia. Era solamente para prepararlos. So why do I share all of this? Because the goal here is simply to get a picture of how history has influenced the way, as I said earlier, how we read and interpret Scripture. But as you can see again, the Eastern Orthodox Church hasn't really influenced us. But in the last few years, there's been a lot of studies and a lot of rethinking and knowledge being shared about the beliefs of the Eastern Church, and you can compare it to the Western Church, and it's actually a really good conversation. Ok, so regresamos al punto, el hermoso evangelio. Ok, vamos a intentar algo aquí, y si me caigo, no se rían. So, tengo un micrófono, tengo un clicker y 2 sillas. A ver cómo me va. El hermoso evangelio. Vamos a ver aquí las diferencias. En iglesias occidentales o Western churches suelen describir el evangelio con una metáfora de una corte. ¿Ok? En la iglesia occidental, nosotros de donde venimos, la iglesia Western Church, esta metáfora es primordial. Pero esta metáfora fue creada y dominó el cristianismo solamente hace 500 años, en 1536. Es muy moderna. Y el enfoque es lo legal, judicial o penal. ¿Qué es la metáfora? Pagar la deuda que le debemos a Dios. ¿Suene familiar? Ahora, quiero aclarar que no estoy diciendo que esto no es en absoluto, porque es una metáfora, pero el reto es cuando de una metáfora se crean doctrinas. Y en esta metáfora, Dios es un juez, y es un juez recto,
justo, quien tiene que castigar el pecado. Y Jesús es el abogado que viene a liberarnos de la ira del juez. En las iglesias orientales, lo que se enseña y se practica, y esta metáfora no son muy comunes en las iglesias orientales. In the Eastern Orthodox churches, what I just described is not very common, right? In the Western churches, the main metaphor, which is fairly new, only about 500 years, is there's the imagery of a courtroom. God is a just judge who must punish sin, and Jesus is the advocate that comes and frees us from the wrath of the judge. And it's a very modern, new metaphor. En las iglesias orientales, en Eastern Orthodox churches, suelen describir el evangelio con un énfasis de restaurativo. En la iglesia oriental, la narrativa bíblica es la prioridad, no una metáfora. Es toda la historia que es lo importante. Y es una narrativa antigua, tiene 2000 años. Podemos decir más genuina a la escritura. Los énfasis es el amor, la sanación, la reconciliación, restaurar del pecado y la muerte. En esta imagen, Dios es amor, siempre fiel a sus promesas. Jesús es el buen pastor que nos busca y entrega su vida para derrotar el pecado, Satanás y la muerte y proveer vida eterna. ¿Sí ves las gran diferencias? Do you see these differences? In the Eastern Orthodox Church, the emphasis is the narrative of the story, not just one metaphor. And it's ancient. It's 2,000 years old. The emphasis is love, healing, reconciliation, to restore humanity from sin and death. In this image, God is love, always faithful to his promises, and Jesus is the good shepherd who seeks us, and he gives up his life to defeat and disarm sin, Satan, and death, and provide eternal life. Do you see the great differences? Ahora, voy a tratar de explicar un poco con estas sillas esta imagen occidental. Quiero decir que yo no creé esto, no soy tan creativo. Lo aprendí y lo quiero explicar hoy. Muy bien. Ok. Entonces, en la iglesia occidental, esta es la historia. Dios crea a su creación, a Adán y a Eva. Pero su humanidad elige el pecado, se aleja de Dios. Y en esta metáfora dominante, Dios no puede ser parte del pecado. Entonces Dios corre a su creación de su presencia porque ahora tienen pecado y no pueden ser parte de Dios porque han rompido una ley y ahora están en deuda. Y no es hasta siglos después, aunque Dios va preparando y siguiendo a su pueblo, su pueblo, Dios les da leyes y cosas y mandatos y todo, y siempre tratan de acercarse a Dios, pero nunca es suficiente por su propia conducta, pero esos requisitos no cumplen con la deuda que tienen. No es hasta que viene Jesús. Y Jesús viene como humano, Dios viene como humano y toma la cruz para pagar la deuda que le debemos a Dios. Y Jesús, al tomar la cruz,
toda la ira que Dios tiene para el pecado y para ti, se la entrega a Jesús, castigándolo en la cruz por tu culpa y por mi culpa. Entonces Jesús se interpreta que cuando Él dice en Salmo 22, en Mateo 27, Dios, Señor, Señor, ¿por qué te alejas? Se interpreta que ahí Jesús ahora está separado de Dios, porque Dios no puede ser parte del pecado. Y ahora Jesús tomando el pecado, Jesús es totalmente separado de Dios, creando un gran problema. Si Jesús es Dios, ¿cómo Dios puede separarse de sí mismo? Pero decimos, no, es lo que dice la Biblia, y es porque se interpreta Salmo 22, donde dice, Jesús cita Salmo 22, ¿no? Lord, why have you forsaken me? ¿Por qué me has abandonado? So, interpretamos esa escritura como que ahora Dios abandona a Jesús. That's okay. Thank you. Abandona a Jesús porque ahora tiene el pecado. ¿Sí? El reto es, Jesús cita ese salmo y cuando leemos todo el salmo, en el versículo 22 a 24, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, alaben al Señor los que le temen, hónrenlo descendientes de Jacob, venerlo descendientes de Israel, porque él no desprecia ni tiene en poco el sufro del pobre. No esconde su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. So it concludes here, he doesn't hide his face from him, but listens to his cry. And so we take one verse and create this theory of Jesus being separate, which creates a big problem. Jesus is God. How can God be separate from God? Self. ¿Sí me explico? En ningún lugar en el Evangelio Jesús nos dice que Él viene para separarse de Dios. Pero hemos tomado esa metáfora porque viene de hace 500 años, no de hace 2000 años. Muy bien. También hemos interpretado a Isaías 59. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces, cuando Jesús clama, ¿dónde estás, Señor? La intención es que veamos Salmo 22 y ver toda esta profecía de lo que le va a pasar a Jesús y ver cómo Dios es fiel, aunque Jesús está siendo condenado. Pero la interpretación ha sido la opuesta. Jesús está condenado y separado. Y después tomamos otra escritura como esta para decir Jesús está separado. Pero no es lo que dice las escrituras. And so we use this passage as well, right? Sin separates, and so now Jesus is separated from God. But if you read the end of Isaiah 59, it actually says the opposite. My spirit who is on you will not depart from you, and my words that I have put in your mouth will always be on your lips. Pero si seguimos leyendo, Isaías 59 dice lo opuesto. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que ha puesto en tus labios no se apartarán más de ti. Entonces, ¿cuál es el problema? Tomamos un versículo, la asociamos con esta metáfora
y creamos una doctrina. ¿Cuál es el problema? Se crea una imagen de un Dios que nunca puede satisfacer. Ahora, en esta metáfora, Jesús resucita. Y ahora todos los que creemos en este Dios, que ahora Él ha pagado toda nuestra deuda. Y empezamos a decir cosas como, ahora que estás en Jesús, Dios no te ve a ti, ve a Jesús. Porque si te ve a ti, ¿sí ves la imagen? Entonces, la metáfora es problemática cuando se hace doctrina. La metáfora es saludable cuando la dejamos como una metáfora. And so, if we believe in this as our full doctrine, then we say things like, when God sees you, when God sees me, He doesn't see me anymore. He sees Jesus. Well, what does that say about you? If God sees you, what's your view of God? What's God's view of you? That pits a God full of rage and wrath against you. That his wrath needs to be satisfied in order to love you. And so it's very problematic when this metaphor becomes a doctrine as it has. It's actually very helpful when we allow it to be what it is, a metaphor of many. ¿Ok? Entonces, aquí de nuevo la imagen es un juez al cual le tenemos miedo, siempre sentimos culpa y nos sentimos alejados y no hay mucha confianza. De nuevo, es simplemente una metáfora que sí está en la Biblia, pero es una metáfora, no una doctrina, no una teología. Ahora, vamos a ver lo que se puede llamar el hermoso evangelio. Let's look at what we might call the beautiful gospel, que viene y se mantuvo parte de esta iglesia oriental. Muy bien, esta es algo más antiguo. Entonces, en esta vemos a Dios que crea su humanidad. Y su humanidad traiciona a Dios. Y algo muy grave ocurre al traicionar a Dios. Porque ahora no solo tienen una deuda con Dios, no, ahora van a sufrir las consecuencias del pecado que incluye muerte y sufrimiento. Entonces, en la iglesia oriental, el pecado es más grave que en la otra iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hace Dios cuando hay pecado? Adán y Eva pecan. ¿Y qué hace Dios? Dios viene y los busca y les dice, ¿dónde están? Nos escondimos porque estábamos desnudos. ¿Quién te dijo que estaban desnudos? Y se pusieron ropa según ellos, que les estaba lastimando la piel. ¿Y qué hace Dios? Los provee con vestimentas y los acompaña afuera del jardín, pero inicia un plan de restauración de la humanidad. Y después vemos un personaje como Abraham, que es elegido por Dios, pero Abraham no cree, no confía. Podemos decir que abusa de otra mujer y tiene un hijo no como Dios lo planeó, pero como él lo eligió. Pero Dios, ¿qué hace? Busca a Abraham y mantiene su promesa, aunque Abraham se haya equivocado. Si nos adelantamos, el pueblo de Dios ahora está en esclavitud. Llama a Moisés, pero Moisés se apresura y asesina, traicionando el plan de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios viene y encuentra de nuevo a Moisés, dándole la ayuda
para que regrese y rescate a su pueblo. El pueblo sale y tiene las promesas y la presencia de Dios, pero ese pueblo se empieza a enamorar del poder y del amor y empieza a abusar de la gente dentro de su pueblo y de los pobres. ¿Y qué hace Dios? Dios viene y les manda profetas, llamándolos a arrepentirse. Si no, va a haber un castigo, no por Dios, pero por las consecuencias de sus maldades. ¿Y qué hacen? Eligen traicionar todavía a Dios y son invadidos y destruidos. Y se describe como la ira de Dios, pero la ira de Dios es la consecuencia de la voluntad humana, no el castigo de Dios. Y salen al exilio. Pero ¿qué hace Dios cuando están en el exilio? Les da promesas que van a regresar y que van a ser restaurados, y manda a otros profetas que los inspiren para regresar y reconstruir el templo. Y se reconstruye el segundo templo. Pero ¿qué ocurre? Se apoderan del templo otros traidores. Y cuando viene Jesús, se revela Dios en carne y hueso, en humano, encuentra a su pueblo que lo ha traicionado. ¿Y qué hace Dios? Empieza a enseñarle a su pueblo que regrese para que Dios pueda bendecirlos y cumplir lo que ellos prometieron. Pero en los evangelios, el evangelio no es una fórmula, el evangelio son los 4 evangelios. Vemos a un hombre que no puede caminar y 4 de sus amigos lo cargan, se suben a un techo, hacen un agujero, lo bajan ante Dios. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, levántate, tus pecados están perdonados. Y después sigue teniendo encuentros Jesús con otras personas. Y la gente religiosa se aleja de él porque dice, ¿cómo se va a comer? Va a comer con estos pecadores. ¿Y qué hace Jesús? Les enseña que Dios es un Dios de amor, de compasión, que vino a sanar, no a condenar. Y después se encuentra con una mujer que ha tenido 5 esposos. ¿Y qué hace? Lo que tú necesitas es agua vida, y yo tengo esa agua de vida. Se encuentra otra mujer que ha tomado muy malas decisiones y ahora la atrapan, no atrapan al hombre para hacerle una trampa a ella, pero hacerle una trampa a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Todos se van, pero Jesús, Dios, se queda, y Dios está ahí y le dice, nadie te condena, ni yo. Empieza tu vida de nuevo. Y constantemente vemos esto en los evangelios. Zaqueo, un hombre israelita que ahora ha traicionado a su propio pueblo para enriquecerse, estafa a su propio pueblo a través de impuestos. Y Jesús cambia su ruta para pasar por la ciudad donde está este hombre chaparrito y guapo, no se preocupen. Y le dice, baja de ahí, que tengo que quedarme en tu casa. Y la gente murmura, los fariseos se enojan, como si supieran en qué casa está. Y Jesús perdona a este hombre. Y este hombre responde y paga sus deudas y más, porque ahora acepta a Jesús. Y Jesús dice, este hombre también es un hijo de Abraham. Y después la humanidad toma a Jesús y lo crucifica, lo acusa falsamente y lo matan. Y en la cruz, ¿qué hace Jesús? Se encuentra con otros ladrones. ¿Y qué hace Dios con esos ladrones? Los trata de ayudar.
uno de ellos y responde. Pero siguen haciendo insultos y al final Jesús entrega su espíritu pidiendo el perdón por todos los que lo han matado. En ninguna parte vemos que el Padre está castigando al Hijo. Al contrario, vemos que el Hijo está totalmente honrando lo que Dios desea: salvación. Tenemos que entender que Dios nunca cambia. God does not change. Dios es perfectamente revelado en Jesús. God is perfectly, completely revealed in Jesus. Do you remember a time in the Gospels where Jesus unleashed his wrath on a sinner? If he doesn't do that, why do we picture the Father to be that way? What did we learn in the Gospel of John? What is the Father like? The Father is like Jesus, because God is Jesus. En ningún pasaje en los Evangelios Jesús condena, castiga a ningún pecador que hace, se sienta, enseña, sana, perdona, ayuda. Y si Jesús es eso, ¿por qué tenemos una imagen negativa del Padre? Que aprendimos en el Evangelio de Juan. ¿Cómo es el Padre? El Padre es como Jesús, porque Jesús es Dios. Entonces, si Jesús es así, ¿por qué separamos que el Padre es diferente? Pero también podemos ver nuestra historia. Cuando Martín, cuando tú elegiste dejar la inocencia, traicionar tus valores y tus principios por alguna maldad, por alguna ambición pecaminosa. Y fue Dios buscándote, recordándote que no te creó para eso. Pero tú no querías dejar tu vida y continuaste, ya no voy a hacer eso, pero ahora voy a hacer esto. ¿Y qué hace Dios? Viene y te encuentra, te ayuda y te explica. Aún si nos bautizamos y nos hicimos cristianos, hemos cometido muchos errores, malas decisiones. ¿Y qué hace Dios? Viene otra vez, sin culparte, pero ayudarte y restaurarte. Y tú dices, no me merezco, déjame. Y Dios viene y te encuentra otra vez en maneras sorprendentes, inesperadas. Y constantemente cometemos errores y nos equivocamos. Y nos sentamos tristes, desanimados, distraídos en nuestro cristianismo. Pero el Dios que es amor, no como amor, pero es amor, viene, te sorprende y te interrumpe. Son dos teologías muy diferentes. Una es moderna, hace 500 años. Es solamente basado en una metáfora. Pero la otra no es basada en una metáfora, es basada en toda la historia. Y en esa historia estás tú y estoy yo. ¿Qué te sorprende de lo que estudiamos hoy? ¿Y por qué? ¿Cómo te ayuda la imagen oriental de la cruz?
¿Ves esa narrativa en tu vida? ¿Cómo te ha buscado Dios a ti? ¿Qué diferencias hay entre la imagen de la cruz occidental y oriental? ¿Y qué formación espiritual pueden tener en tu fe? En la metáfora y doctrina oriental, occidental, donde Dios es limitado a ser un juez en una corte, cuando uno cree en eso, se hace violento. Y es fácil oprimir a alguien más, porque crees en el castigo, en la guerra, en la violencia. Y tu formación suele ser violenta. Tienes que pagar por lo que hiciste. Así es Dios y así tienen que ser las cosas. El esposo que se aprovecha de las debilidades de su esposa. Los padres que se aprovechan de la vulnerabilidad de sus hijos. El ministro que se aprovecha de la autoridad que tiene en la congregación. El ciudadano orientado por sus políticas, con un poquito de esta metáfora en sus creencias, que puede justificar la muerte de otros que no creen o son como ellos. Todo esto viene y está conectado en una pobre teología de la cruz y de quién es Dios. Pero en la otra teología más saludable, donde Dios es amor y es fiel a sus promesas. Como un hijo amado y seguro, puedes hasta tomar riesgos, porque hay seguridad, hay amor, de que cuando Dios te ve, no tiene que cubrirte con algo, te ve y te ama porque te ama. Y Jesús es no el que, ya vengo a defenderte, no, no le pegues, pégame a mí. Pero es el buen pastor que deja las 99 y va buscando a la que se perdió. Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros, se alegra, camina hasta que se restaure en su comunidad y Dios mismo celebra con gran alegría con sus vecinos y amigos. En esta teología, Dios es el Padre que ama a sus hijos y deja que sus hijos tomen las decisiones aunque le duela al Padre, y uno se aleja y se va porque tiene sus propias ambiciones pecaminosas. Y después ese hijo que se alejó del amor del Padre, que traicionó lo que Dios le dio, se encuentra comiendo la comida de puercos. Y eso no es por consecuencia y castigo del Padre, es por consecuencia de sus decisiones. Y cuando reflexiona, mi Padre me ama. Él quiere regresar, pero nos describe que en su regreso el Padre ya ha estado esperando en las puertas que regrese su Hijo. Y corre el Padre hacia el Hijo, no con ira, no con castigo, no con lo que te mereces. Ahora vas a trabajar más que tu hermano porque él ha trabajado aquí. No. Dice, ven, tengo un regalo para ti. Hay que hacer una fiesta porque estabas muerto y ahora vives. Hay una gran diferencia. Vamos a tomar comunión. Espero que esta diferencia te interrumpa, te inspire, pero que empiece, que dejemos que Dios siga formando en nosotros una imagen fiel y saludable a quién y cómo es Dios. Y así podemos servir y participar fielmente en la misión de Dios, no por obligación, pero por el deseo, el amor que tenemos por Dios. How does this imagery change for you? How does it interrupt you? Do you see the difference? Can you imagine how
the metaphor, modern, legal, limited view can shape you to be a very harsh person, difficult to have grace on yourself and others because you're legal, courtroom oriented, but the other can continue the formation of who you are, of your identity, allowing yourself to receive and experience the unfailing love and grace of God. And with that, you're able to extend it to others and continue the healing of past hurts and traumas and have a healthy imagery that it is not God who brought about wrath and injury in our lives, but it's the consequences and decisions of humans. And yet God comes and shows up and joins us in our humanity, sharing in our wounds and in our pain because you are loved, and you're loved because you are loved. Let's pray. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu fidelidad. Queremos en este momento tomar un minuto de silencio, dejar que tu espíritu nos hable. Queremos escucharte. We want to take a moment of silence and create a space for you, God, to speak to us based on what we heard today. God, we remember the words of Jesus at the end of John that says, as the Father has sent the Son, now, in the same way, I'm sending you. Padre, recordamos las palabras de Jesús en el fin de Juan, donde dice, así como el Padre envió al Hijo, así igual yo los envío a ustedes. Father, we also remember the times that we have turned away and how you've come and interrupted. We want to be convinced that you are God who seeks us. Help us to recognize and discern your presence. Gracias, Dios, que aunque nos alejamos, nos volteamos constantemente en toda nuestra vida, antes, después de ser cristianos, siempre nos has buscado. Ayúdanos a reconocerte, a discernir tu presencia, a aceptar tu gracia y a vivir totalmente por ti. We take communion not with fear and guilt, but with brokenness and humility that you love us. Tomamos comunión no con culpa, pero sí con remordimiento, con humildad, de que nos amas. We pray this in Jesus' name. Amen.